Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Marco Troya, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Asambleísta Troya, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un gusto atender la entrevista y saludarnos, estoy a las órdenes. Gracias, ingeniero. Se ha dicho mucho sobre el juicio durante esta semana y hay quienes dicen que se desmorona ya dentro de la Asamblea, incluso por algunas imprecisiones y algunos apuros por los que ha pasado la oposición. De alguna manera, en las pruebas que ya son de conocimiento general, hemos podido observar que son pruebas leves, no hay sustentos adecuados. Estamos en estos momentos esperando que se cumplan los plazos. Ayer entregaron singularización de otras pruebas y nosotros el día lunes empezaremos ya a tratar. Mañana tenemos sesión de la Comisión de Fiscalización. El día lunes empezaremos ya a evacuar la evacuación de pruebas de cargo y descargo y podremos tener una idea más clara. Pero por ahora lo que tenemos pone en evidencia que el juicio carece de sustento, carece de soporte. Se habla de un contrato inexistente entre Flopec y Amazonas Tanques. Adicionalmente existe también ya una evaluación en la Comisión de lo Económico, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño, que de alguna manera evidencia una posición que se contrapone a lo que en estos momentos es la acusación, que tiene que ver con un peculado por omisión. Ahora, ¿cuáles son a su criterio las pruebas que han presentado como parte de estos 12 pedidos de comparecencias, por ejemplo, y también las pruebas documentales? Pero refiriéndonos a las pruebas documentales, ¿cuáles son a su criterio las que podrían terminar echando abajo el juicio? Bueno, la una tiene que ver estrictamente con el análisis de la Contraloría. La Contraloría hace una evaluación del periodo 2020 y en ese periodo la Contraloría por lo general en sus exámenes determina responsabilidades administrativas, civiles o penales o recomendaciones. Y allí lo que emite la Contraloría es una recomendación, 13 puntos de recomendaciones que deben cumplirse. Luego del cumplimiento de esos 13 puntos empieza a generar una mayor utilidad durante el 2022 a las negociaciones de Flopec y Amazonas Tanques. Es decir, los números no mienten, ponen en evidencia que se acogió las recomendaciones de la Contraloría y que esta a su vez fue beneficioso en las negociaciones actuales, por un lado. Por otro lado, una de las pruebas que siempre manifiesta y que inclusive en el informe, en la resolución, de la Corte Constitucional, manifiestan y citan la existencia de un contrato de julio del 2022 y ese contrato no existe, es decir, no existe más que el contrato del 2020 que fue prorrogado, es decir, en el gobierno actual que se quiere de alguna manera vincular, no existe ningún tipo de responsabilidad porque no se ha suscrito ningún contrato. Entonces, son varios elementos los que hasta el momento nos hacen percibir que no existe definitivamente una fuerza en las acusaciones que manifiestan. Ahora están hablando de nuevas pruebas, están hablando de nuevos documentos. Por ahora lo que está claro, hasta el momento, con la documentación que ha ingresado, con la documentación que ha sido motivo de análisis y con la documentación que es de conocimiento general, definitivamente el juicio político no tiene peso, más es político que juicio y eso no puede ser. Nosotros tenemos que actuar con objetividad y tenemos que acogernos a lo que estipula directamente, en este caso, el derecho, que es actuar acorde a las pruebas de cargo y descargo que tengamos que analizar. Asambleísta Troya, y no obstante, respecto de las comparecencias, podría ser determinante y quién sabe ahí hay un contrapeso frente a lo que ustedes piensan respecto a las pruebas documentales. Me refiero, por ejemplo, a la comparecencia que ha sido solicitada, entre otras, del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, el vicealmirante Johnny Estupiñán, quien emitió en su momento, en marzo del 2022, esa carta que ha sido, digamos, una de las pruebas madre para este juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué tan determinante puede ser la versión y la comparecencia de Johnny Estupiñán, entre otras? Bueno, la comparecencia primero, que la comunicación que él remite al señor presidente de la República luego es desmentida
por el nuevo gerente Panchi. Luego lo releva Rosero. Entonces, y allí en ese lapso de tiempo entre Panchi y Rosero se van acogiendo las recomendaciones, porque de manera unilateral tomó la decisión de rescindir el contrato, en este caso el almirante Estupiñán, cuando se da cuenta de que no tiene el soporte suficiente de la Procuraduría General del Estado y que eso podría generar, inclusive en la resolución que emite la Comisión de lo Económico, manifiesta que hay un inconveniente y riesgo, un elevado riesgo de hacer una rescisión unilateral. En el momento en que manifiesta eso, está generando una resolución de que no se debe rescindir el contrato de manera unilateral. Y el almirante hace la resolución el 2 de febrero y luego, después de unos días, se retracta. Es decir, él mismo está aceptando que cometió una equivocación. Es decir, de igual manera tenemos que escucharlos, pero dentro de los documentos que tenemos en este momento está evidenciado que carece de un soporte o un peso específico que de alguna manera a todos nosotros que tenemos que actuar apegados a derecho vaya a emitir o a permitirnos cambiar de criterio. No obstante, dentro de la Asamblea las fuerzas políticas parecen de alguna forma alinearse no solo en el sentido de apoyar este juicio político, sino también, y hay que decirlo, al ser un tema coyuntural y tener también una relación directa con la gestión del presidente Lasso, están intentando también sintonizarse con la ciudadanía, con la preocupación que existe entre los ciudadanos sobre la gestión o sobre la poca gestión que existe del gobierno respecto de temas de seguridad, de salud, principalmente de temas de seguridad, lo que ahora mismo sufrimos los ecuatorianos. Y esto podría de alguna forma ser determinante en el juicio político y en la decisión en el Pleno. Bueno, son escenarios diferentes, ¿no? Pues nosotros estamos claros que una cosa es el juicio político, otra cosa es calificar la gestión del presidente de la República. La gestión indudablemente no tiene un reconocimiento elevado de la población, tenemos un ambiente de inseguridad tremendo, o sea, y cada día es más preocupante para nosotros poder salir y ejercer la vida común y corriente que hemos estado acostumbrados. En todo caso, eso es una evaluación de la gestión, que va a incidir indudablemente en una posición política. Eso no debería suceder porque se está evaluando un juicio político, pero lastimosamente, como lo manifiestan, este juicio es más político que jurídico. Entonces, dentro de ese concepto, habría que ver cuáles son las posiciones que asumen las bancadas. Y precisamente por eso, precisamente porque es más político que jurídico. De hecho, es un juicio político en donde seguramente pesarán poco o nada la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por parte del presidente de la República, incluso por parte de la oposición. Pesará seguramente más la inclinación política de las fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. Y como mencionábamos, si bien son dos temas por cuerdas separadas, pero hay una inconformidad en la ciudadanía y seguramente muchos asambleístas querrán sintonizarse con eso. Lastimosamente hay algo que es claro, ¿no? O sea, y mi preocupación como ciudadano en este caso es que se genere un mal precedente. Un mal precedente, ¿por qué? Porque si hay un juicio político por determinadas causales, esas deben ser el motivo de análisis. Porque de lo contrario, en cualquier momento que existe una mayoría legislativa y no haya de alguna manera una satisfacción de la mayoría de la población de cualquier gobierno, puede ser llamado juicio político. Es decir, se genera un precedente que no es saludable para nuestra democracia, que indudablemente pues no es tan sólida como quisiéramos, por un lado. Por otro lado, si estábamos hablando de calificar la gestión, porque la gestión está bordeando un poco menos del 20% y cosas así, si nosotros nos ponemos a evaluar, hay muchas autoridades locales que van a posesionarse el 14 de mayo y que han ganado con 17, 18 y reelecciones con 20, 22%. Entonces, si vamos a estar midiendo el accionar de una autoridad por la evaluación de su gestión, indudablemente que muchos nos quedan debiendo. Entonces, de manera particular estoy un poco preocupado por el precedente que quedaría sentado al no tomarse las cosas como son, es decir, con una dosis de objetividad, de equilibrio, que no es fácil. Para nosotros tampoco es fácil porque es indudable que nadie, o al menos un sinnúmero de ciudadanos y la mayoría de la población ecuatoriana no está satisfecha con la gestión del presidente. Pero en estos momentos, si estamos hablando del país, yo pienso que es la oportunidad de generar acuerdos, de generar diálogos que permitan construir los cambios que todos necesitamos, porque de lo contrario vamos a estar lamentando, aparte de los problemas que tenemos, una inestabilidad política que tampoco nos hace bien. ¿Creen ustedes que
desde la oposición existe algún tipo de quizá desorientación, porque algo de eso lo mencionaba, por ejemplo, ayer el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz. Ellos sienten un poco a la oposición desorientada en cuanto a poder sostener esta teoría del peculado, la acusación dentro del juicio político. Bueno, es que, como hemos conversado, como lo he manifestado, o sea, si nos vamos ya estrictamente a la parte de las pruebas, no carecen de peso sólido. Y eso en el ejercicio del juicio político, a partir de la próxima semana, cuando se exponga, si no hay pruebas nuevas, indudablemente que se van a evidenciar. Pero debemos ir un poco más allá. Al ser un juicio político, nosotros debemos también estar preocupados por las decisiones que se adopten, que no son en base realmente a las pruebas reales, sino en base a un malestar ciudadano, a estar o no estar del lado de lo que la mayoría de la población establece como un plebiscito, si cabe el término, a la administración del gobierno. Entonces, de manera particular, yo considero que nosotros debemos ser responsables, es decir, los asambleístas, más allá de que es un tema complejo por el malestar ciudadano de pronto de la mayoría de la población, nosotros debemos actuar en base a las pruebas y en base a lo que de alguna forma fue aprobado por la Corte Constitucional, porque la Corte establece incluso que se debe singularizar las pruebas y que debemos restringirnos estrictamente al hecho de peculado por omisión. Entonces, si vamos a estar estrictamente acogiendo la disposición de la Corte, indudablemente que el juicio comienza a tambalear. Desde la oposición mejor dicho, desde la oposición han advertido que incluso hablarán sobre el tema que se lo ha denominado como el gran padrino, hablarán sobre otros temas relacionados con el cuñado del presidente, con otros procesos que están en investigación, y han dicho que nadie les puede impedir hacer eso. Bueno, eso lo han manifestado en intervenciones, pero eso lo harán tal vez en el Pleno, tal vez porque de alguna manera allí se pide la palabra y se expone cualquier tipo de motivación. Pero en el juicio político que vamos nosotros a llevar en la comisión, está claro, y fue inclusive, ya se emitió una comunicación respectiva a la Corte, en el sentido de que ellos deben monitorear que se dé cumplimiento a sus dictámenes, porque en algún momento hubo ya una resolución que adoptó la Asamblea Nacional referente a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y cuando se actuó en base a criterios propios de la Asamblea, la Corte Constitucional emitió un dictamen y simplemente pidió que sean todos los vocales los que sean sujetos de destitución y no solamente los 3 que fueron aprobados por el Pleno de la Asamblea. Todavía mucho por hablar sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Hay tiempo para ver la reacción también por parte de los asambleístas como por parte de las autoridades de gobierno y el propio presidente Guillermo Lasso. Asambleísta Troya, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto, siempre a las órdenes. Pasen muy bien, una buena tarde. Gracias, una buena noche. Ha sido el ingeniero Marco Troya, asambleísta por la bancada de Acuerdo Nacional, hablando sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Desde la bancada oficialista consideran que no existen las pruebas contundentes por parte de la oposición y que este juicio podría desmoronarse en el camino, en el proceso de presentación de pruebas de cargo y de descargo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.